Comenzamos entonces el repaso. Primero, antes que recordemos los tipos de datos que teníamos, que es algo que lo habíamos visto la otra semana. Nosotros veníamos trabajando con tipos de datos que se los llama tipos de datos simples, que son, por ejemplo, el tipo de dato entero, float, char, cualquiera de estos que son tipos de datos del lenguaje C, ¿no? Pero son simples porque almacenan un solo valor. Es decir, cuando yo declaro una variable de este tipo, del tipo entero, una variable común, lo que estoy haciendo es reservando espacio de memoria para almacenar un valor. Y cuando le asigno un dato, se pierde el valor que tenía y le asigno un nuevo dato y así. Pero solamente un elemento va a estar almacenando. Un elemento de tipo entero, acá un elemento de tipo float, acá un elemento de tipo carácter. Estos serían los tipos de datos simples. Y después también tenemos los tipos de datos que son estructurados. Dentro de los tipos de datos estructurados tenemos las cadenas de caracteres, que para declararlas, nosotros fíjense, para declarar un carácter ponemos char y el nombre de la variable. Y sabemos que ahí vamos a guardar letras, por ejemplo, ¿no? Caracteres. Letras o números, pero con formato carácter. Pero si yo pongo char nombre y pongo los corchetitos y un valor, por ejemplo el valor 4, estoy indicando que esta variable es un conjunto de caracteres. Entonces es un tipo de dato cadena. Yo digo que tiene 4 elementos y fíjense, se enumera cada posición de 0 hasta un valor menos, ¿no? Porque todas las cadenas tienen un valor al final, que es el carácter especial /0, que indica que finalizó la cadena. Entonces, si yo declaro esta variable con 4 elementos, acá tengo 4 elementos, pero el último no lo tengo que contar porque es el que me indica el final de la cadena. Si yo quiero declarar una cadena de 3 caracteres, porque acá digo Ana ocupa 3 letras nada más, pero si la hago de 3 caracteres llegaría hasta acá, y este valor, este comilla A, comilla simple, no existiría porque sería el /0. Tengo que acordarme siempre eso, cuando defino cadenas, tengo que tener presente que si son 5 elementos, el elemento número 5, el último, va a ser el /0 que me indica el fin de la cadena. Y algo parecido a las cadenas son los vectores, que es lo que nosotros aprendimos los otros días, o comenzamos a ver de qué se trata. Es un conjunto de datos del mismo tipo. Por ejemplo, si notas es de una variable de tipo entera, y yo le pongo corchetes y el número 3, estoy indicando que es un vector, un conjunto de datos de tipo entero. Y son 3 elementos. No tengo acá ningún /0, nada que me indique fin del vector, ni nada de eso, ¿sí? Siempre, cada vector va a tener una posición, y la posición de cada elemento, ¿no? Si tengo 3 elementos, ¿cómo hago para contarlos, para saber cuáles son? Siempre están enumerados, de 0 en adelante, números correlativos, 0, 1, 2, 3, hasta el último elemento. Y dentro de cada uno de los elementos, de las posiciones del vector, puedo tener cualquier valor que sea de tipo entero en este caso. Esta sería una forma de representarlo, como para uno imaginarse. En memoria tengo reservado, si tengo un vector de 3 elementos, tengo reservado 3 espacios de memoria para almacenar este vector de enteros, ¿sí? Estamos trabajando con memoria estática, así que tenemos asignado 3 valores contiguos de memoria, uno al lado del otro, que van a estar reservados para almacenar enteros, ¿sí? Después, bueno, esto no lo vamos a ver por ahora. Otro tipo de dato, que es el tipo de dato registro, que a diferencia de los vectores es un conjunto de elementos, pero pueden tener diferente tipo de datos, no necesariamente tienen que ser todos datos iguales. Bueno, esto como para repasar cómo trabajábamos con las variables comunes y cómo trabajamos ahora con los vectores, ¿no? Siempre haciendo referencia a una posición, para saber el valor o el contenido de una celda, tengo que saber cuál es la posición en la que está. Si vemos así gráficamente, ya se me fue.
Si lo vemos un poquito gráficamente, a ver, perdón, mejor me quedo acá. Yo puedo tener este arreglo, que fíjense, es un conjunto de 10 elementos, el índice es lo que está escrito en rojo, es la posición 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 9, y ahí tendría los 10 elementos. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para hacer referencia a cada elemento del arreglo. Cuando lo defino, lo hago de esta forma. Ay, otra vez. Tengo que poner el tipo de dato del vector, el nombre que tiene, y entre corchetes, la cantidad máxima de elementos que puede tener. No necesariamente la cantidad de elementos que va a tener. Por ejemplo, yo puedo declarar un vector que va a contener las notas de los alumnos. Y sabemos que un curso tiene como máximo 50 alumnos. Entonces, sí o sí tengo que declararlo de 50 elementos. Si no, si lo declaro de 10 elementos, que son solamente los que estuvieron presentes, al querer cargarle más notas, no voy a poder. Porque no es que puedo ampliar la dimensión que tenga el arreglo ni nada. Una vez que lo declaro, no puedo modificar el tamaño. Entonces, siempre que lo definimos con el nombre y la cantidad máxima de elementos que puede llegar a tener ese vector. En este caso, bueno, lo definimos con 10 elementos, ¿no? Como máximo. Así que en memoria quedan reservados 10 lugares, de acuerdo a lo que ocupen los bytes, ¿no? Porque los enteros, cuántos bytes ocupen, porque justo está declarado como entero, cada entero ocupa 2 bytes, así que si son 10 enteros, bueno, será tantos bytes reservados para almacenar los datos de ese vector. Puede ser que yo no lo cargue completamente, ¿no? Si es de 100 elementos y cargué solamente 15, pero bueno, estaré desperdiciando memoria, pero así se trabaja. Por eso que hay que ver bien de cuánto definimos los datos. Después, algunas instrucciones habíamos puesto, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a un elemento del vector, digo el nombre del vector y entre corchetes una posición, y entonces ahí estoy haciendo referencia a lo que está dentro de esa posición, y es el elemento del vector. Si hago referencia a notas sub 0, estoy haciendo referencia o estoy evaluando que a esa posición le voy a asignar el valor 5, va a cambiar el elemento. Lo mismo acá, en notas sub 1, en la posición 1 le agrego lo que está en la posición 0 más 3. Y así puedo continuar haciendo asignaciones, ¿no? Veamos este ejemplo mejor. ¿Cómo quedaría este vector original? Si en el vector A sub 0, en la posición 0, asigno el valor 6, en la posición 0 tengo un 10. Si le asigno un 6, entonces se pierde el valor anterior y ahora tengo el 6. En el vector A sub 1, en la posición 1, que tiene el número 5, yo lo que le voy a asignar es lo que hay en la posición 0, que es un 6, más el valor 3. Y ahí me quedaría un 9. ¿Sí? De esa forma es que accedemos a los elementos del vector, a cada una de las posiciones. Lo mismo pasa cuando tengamos que hacer una lectura, ¿no? Cuando yo leo una variable, generalmente pongo, a ver si puedo escribir, espérenme. Para leer una variable, yo pongo, por ejemplo, mostrar, ingrese edad, y yo pongo leer ampersand edad, ¿no? Vamos a escribir un poquito más. Acá voy a poner int edad, ¿no? Y una forma de leer este dato es así, estoy leyendo una sola edad. Pero si yo tengo declarado de tipo entero edad y que va a contener como máximo 15 elementos, estoy declarando un vector de tipo entero que como máximo va a tener 15 elementos. Para hacer referencia al elemento que leo, sí o sí, bueno, salvo el ciclo que esté recorriendo, ¿no? Lo que me pidan en el enunciado. Pero generalmente, para cargar un vector voy a necesitar un ciclo que vaya desde la posición 0 hasta la posición n, ¿no? Hasta el último elemento. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, mostrar, ingrese cantidad de elementos, y sabemos que los elementos
no van a ser más que 15, ¿no? Leer n, vamos a suponer. Y entonces, sí o sí voy a necesitar un ciclo para cargar el vector. Cuando yo sé la cantidad de elementos, porque ya sé que se van a evaluar tantos elementos, ahí puedo poner un for, una variable que controle el ciclo, para índice, por ejemplo, desde 0, mientras el índice sea menor que n, hago índice más. ¿Y cómo hago la lectura del vector? Pongo leer, el ampersand, el nombre del vector, y entre corchetes, la posición que estoy leyendo. ¿Qué posición del vector? El vector como máximo tiene 15 elementos. ¿Y ahí qué posición estoy leyendo? ¿La primera, la segunda, la última? Eso me lo va a indicar, casi siempre, la variable que controla el ciclo, ¿sí? Salvo que sea un caso muy particular, con una carga muy diferente, la carga de datos, siempre voy a tener una variable que va a estar en un ciclo, que es que se va a ir incrementando de uno en uno. Y bueno, eso como para ver la diferencia entre la carga, ¿no? Así leíamos un tipo de dato simple, así leemos un tipo de dato estructurado, ¿no? El nombre del vector, bueno, el ampersand, el nombre del vector y entre corchetes la posición que estoy leyendo. Así, lo que ingreso por pantalla, por teclado, perdón, lo almaceno en esa posición del vector. A ver quién se sumó. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo, así se suma más gente para el repaso. Bueno, esto lo voy sacando. ¿Tengo una consulta? Sí. Ahí donde habías puesto recién, Sí, declaraste la variable edad y después el vector edad. sí. Hay que declarar siempre las dos. No, esto era como ejemplo, Ah, como ejemplo. Y no sería apropiado que, por ejemplo, tenga dos variables con el mismo nombre, por más que esta sea un vector, ¿no? Pero a esta la podía haber llamado edad 1 o ponerle otro nombre. o con solo nombrar o sea, declarar el vector ya estaría igual, ¿o no? Claro, acá solamente era la idea, espérame, lo voy a marcar. La idea era poder identificar de esta forma, yo cargo o leo un dato simple. Y cuando yo tengo declarado un vector, a ver si lo puedo poner ahí, cuando tengo declarado un vector, lo leo de esta manera. Sí o sí voy a necesitar un ciclo para ir cargando elemento a elemento. No cargo uno solo, tengo que cargar todos los elementos que forman parte del vector. Con el tipo de datos simple leía un solo valor. En cambio ahora tengo que leer todos los elementos que componen el vector. Por eso la diferencia entre un dato simple y un vector. A ver si puedo entrar a esto. No me deja. Una pregunta. Sí. Perdón por eso. Cuando entra el vector, que dice in, edad, 15, ¿no? Porque la cantidad de espacio en memoria Posiciones que que va va a a tener, tener. ¿no? De Claro. posición. Si yo busco para buscar uno en particular, ¿tengo que Sí. declarar la posición? O sea, yo tengo, por Bueno. ejemplo, si yo quiero el dato de la posición 1, tengo que poner leer posición 1 de edad, o sea, edad 1, posición 1 entre paredes, entre Exacto. corchetes. Acá, Perfecto. acá nosotros lo hacemos con este ciclo, lo voy a marcar, espérame. Acá nosotros lo que hacemos con este ciclo es cargarlo. Pero si yo lo que quisiera hacer es lo que vos me propones ahora, quiero obtener el valor que está en la posición 1 para mostrar por pantalla o lo que sea, si me piden solamente mostrar la edad, supongamos el segundo valor que está en el vector, o no sé, el valor de la posición 2, me están pidiendo algo específico, entonces ahí yo puedo poner mostrar edad, suponemos que es un valor entero, ¿no? Como está declarado ahí, y cuando yo muestro es el nombre del vector, el vector se llama edad, y digo la posición 2 porque es la que me pidieron, ¿no? Entonces ahí especifico una posición, no pongo índice o lo que sea. Ahora, si tengo que mostrar todos los elementos del vector, ahí tengo que poner un ciclo. Para índice, desde 0, y mientras
el índice. Acá tendría que haber puesto índice menor que n, puse i. Índice sea menor que n. Índice más. Y acá pongo mostrar porcentaje de edad subíndice. Son formas distintas de acceder. Acá en esta primera yo estoy mostrando un elemento en particular del vector. No necesito hacer un ciclo ni nada porque estoy mostrando solo un elemento. Pero si voy a mostrar todos los elementos del vector, ahí necesito hacer un ciclo. Y lo que voy a ir mostrando es el nombre del vector y en qué posición, la posición que me va indicando la variable que controla el ciclo. Voy a ir pasando elemento por elemento. Perfecto. Ahora igual cuando codifiquemos, ahora en un minutito más, vamos a ir probándolo eso. Cuando imprimimos, ¿qué imprimimos? Si imprimo un ciclo, a ver qué me muestra, y si imprimo una posición particular, ¿qué es lo que me muestra, ¿no? Ahora lo vamos a practicar. A ver, no sé si había algún otro ejemplo acá. Bueno, sí, había ejemplo de cómo armábamos un ciclo para cargar el vector, más o menos lo escribimos recién, ¿no? Un ciclo que va de 1 hasta n, que es la cantidad de elementos, y mostramos por pantalla un cartelito, ingrese el elemento, y lo leemos. El nombre del vector y la posición que voy leyendo. La posición es la variable que controla el ciclo. Y prácticamente igual para imprimir, ¿no? Vamos a ver. Acá eran los prototipos de funciones. Teníamos una función, por ejemplo, para sumar elementos del vector. Entonces, ¿qué elementos va a recibir como parámetro? El vector y la cantidad de elementos, siempre. Salvo que la cantidad de elementos sea un valor que está declarado como constante o lo que sea. Si no, siempre tengo que enviar la cantidad de elementos. Cuando invoco la función, voy a poner a una variable, le asigno lo que me retorna la función. En este caso la función va a retornar la suma. Y después acá hicimos el desarrollo de la función. Lo que recibo como parámetro y adentro de la función un ciclo que recorre el vector y va sumando todos los elementos. ¿Sí? Esto era más o menos lo que habíamos visto la primera clase. Pero a ver si podemos empezar con un ejemplo. Este es el ejemplo que traje para hoy. A ver si lo podemos ver juntos. Más o menos como introducción, lo que vimos recién, ¿no? La forma en que voy accediendo a cada dato, cómo cargo los datos y demás. Porque eso es fundamental que lo hagamos bien. Por momentos nos puede parecer que es simple, pero si hicimos mal la carga del vector, después cualquier cosa que queramos trabajar nos va a traer problemas, porque no está cargado correctamente. Bueno, en este ejercicio, fíjense, es parecido a alguno que ya hemos hecho, pero bueno, trabajado con vectores ahora. Dice, en una clínica de tratamientos de nutrición se desea seleccionar un grupo de pacientes para realizar un tratamiento nutricional. Para ello se evalúa a 100 pacientes, ya sabemos la cantidad de elementos, ¿no? Se evalúa a 100 pacientes que se seleccionaron para formar parte del tratamiento. Cuentan con una planilla que contiene los siguientes datos de los pacientes atendidos, la historia clínica, el peso y la altura. El director de la clínica necesita que se procesen los datos para obtener el IMC de cada paciente que se va a someter al tratamiento. Y miren lo que les piden. Lo que nos piden resolver es lo siguiente. Procesar la planilla, esa planilla que tiene historia clínica, peso y altura, almacenando en un vector de tipo float el IMC de todos los pacientes. Yo tengo que leer los datos que hay en esa planilla y en un vector voy a almacenar ciertos datos, el IMC. El IMC es el índice de masa corporal y se calcula con esta fórmula, peso dividido altura por altura. ¿Se acuerdan? Creo que no sé si en un parcial estuvimos viendo algo de esto. Bueno, lo empezamos a hacer, a ver cómo nos va. Ustedes me dicen, yo lo puedo ir codificando y ustedes me van guiando
lo que les parezca. A ver cómo arrancamos. Espérenme que esto lo vamos a ir acomodando. Lo pongo así, el enunciado, como para que se vea un poquito mejor, si no se ve demasiado clarito y no se entiende nada. Bueno, ¿cómo empezaríamos con esto? Si quieren, nos olvidamos de las funciones, hacemos todo junto y después lo dividimos en funciones, lo modularizamos. La función principal, ¿no? Primero, el main, void. Así arrancamos con algo. Entonces, si acá me dice que evalúa a 100 pacientes y tenemos que almacenar en un vector el IMC de los 100 pacientes, ya sabemos la cantidad de elementos del vector, ¿no? Sí. Paciente, ¿no? Bien. Exacto, el valor de pacientes, 100 pacientes. Lo podemos declarar como una constante. Sí, el IMC es tipo float, exacto. Primero voy a poner acá que me había olvidado, así acá, include. Acá ponemos max. Sí. En este caso defino una constante que se llama max, que es la máxima cantidad de elementos, que va a ser 100. Es la mayor cantidad de elementos que voy a tener como elementos del vector, ¿no? Pues si defino el vector, le voy a poner float, lo puedo llamar vector, ¿no? Así lo identificamos bien. ¿Y ahí por qué lo pones en la biblioteca? Porque lo definí como una constante. Hay varias formas de definir constantes. Yo generalmente utilizo esta que me resulta más simple para identificarla. Bien. Un valor constante, recordemos, a diferencia de las variables, se mantiene fijo durante toda la ejecución del programa. Si yo dentro de 2 meses tengo que utilizar el mismo programa, pero ahora en vez de 100 pacientes van a ser 118, entonces solamente modifico acá, 118. pongo el valor que sea y ya está. Después ese cambio se ve reflejado en todo el programa después. Bien. Entonces, acá en vez de poner 100, que es la cantidad de elementos, voy a poner max, es el valor máximo de elementos que puede tener el vector, ¿sí? Y ahí ya definí mi vector. Y entonces, ¿cómo comienzo? ¿Qué datos le pedíamos? Ahí tendría que hacer un ciclo para. Bien. Voy a poner la variable i desde 0, y mientras i sea menor que max, i más, ¿verdad? Pues si faltan variables, las vamos agregando sobre la marcha. Y ahora le tengo que pedir, era esto de acá, ¿no? Lo de la línea 4. Los datos de los pacientes, historia clínica, peso y altura. Entonces, para los 100 pacientes voy a tener que pedir esos datos. Entonces, printf, ingrese historia clínica, peso y altura. Voy a poner un barra N. Y después, scanf, porcentaje. La historia clínica puede ser un dato de tipo entero. Porcentaje de, después el peso y la altura pueden ser valores de tipo float.
Ahí leí esos 3 valores. ¿Y ahora cómo sigo? Bien. Estoy en esta parte. Y ahora tendrás que sacar el IMC o no, de cada paciente. Ahí podrías definir una función. Muy bien. Puedo llamar a IMC, le asigno lo que me retorna la función, ponele índice masa corporal. Cuando le envío, ¿qué datos? La altura. Peso y altura. Peso. Muy bien. Y acá, miren, en la lectura, en el scanf, me faltó poner las variables. Scanf, HC, peso, altura. Bien. Así que IMC ya va a contener el IMC del paciente. Y después, ¿cómo lo asigno al vector? Pero el vector no lo asignás en la función o en la función principal. No, Bueno, en programa esta función que hicimos acá, lo que voy a hacer es el cálculo de esto, ¿no? Peso sobre altura por altura y demás, el cálculo que sea. Sí, Una vez pero que... digo, Sí. al vector lo invocarías en el desarrollo de la función No, no, del índice de masa corporal. no. Porque si no, como parámetro tendría que enviar el vector y la posición del vector donde quiero almacenar ese índice. Acá correspondería al vector sub i, al vector en la posición i, ¿qué le voy a asignar? El IMC que calculé. Ah, claro. ¿Sí? IMC me va a dar un número, ¿no es cierto? Que no sé el valor que puede ser de acuerdo al peso y la altura. Y entonces lo guardo en el vector sub i porque i es la variable que controla el ciclo. Así que si estoy en la posición 0, estoy leyendo los datos de la primera persona, estoy calculando el IMC y lo estoy asignando al vector. Así directamente. ¿Sí? De esta forma ya cargué el vector. Recorrí con un ciclo for todos los elementos del vector, o sea, las 100 posiciones, procesé los datos porque solicité al usuario que me ingrese la historia clínica, el peso, la altura, lo calculé al IMC y lo asigné al vector. Y ahí me quedó el vector cargado. Y después para mostrar el vector sería algo muy parecido, ¿no? También necesito un ciclo para ir desde 0 y mientras que i sea menor que max, y más. Y acá puedo mostrar los datos. Los datos de los pacientes son, y entonces acá lo que voy a mostrar es el contenido del vector. El vector solamente va a tener el IMC. Puedo poner el IMC de los pacientes. Y acá lo que hago es un printf. Ay, pero me salen cosas que no pongo. Printf. Y lo que voy a imprimir es directamente el vector. Puedo ponerle una tabulación para que quede más prolijo. Y acá pongo el vector sub i. ¿El vector de qué tipo de dato era? Float. Era float. Así que acá cuando pongo el formato, puedo ponerle .2 F
para que tenga solo 2 decimales, por si algún valor me da con decimales, ¿no? Bien, y acá terminé. Si es que hice todo bien, ahora vamos a ver si nos olvidamos de declarar algo. De tipo entero, historia clínica, la variable i. ¿No retorna? No, porque mira, la hice void. Una función void. Perfecto. Creo que así. Y float, peso, altura. Altura, puedo poner IMC, que lo inicializo en 0. A ver, vamos a probar, por si no nos olvidamos algo. A ver. Acá me faltó un punto y coma. En la línea 24. Ah, no desarrollé la función índice masa corporal. A ver. El prototipo de la función entonces lo pongo por acá. Es una función que me va a retornar un valor de tipo float y va a recibir como parámetro de tipo float la altura, de tipo float peso. Ninguno de estos parámetros es por referencia, porque el valor que va a retornar lo retorna en el nombre de la función. Así que ahí estaría bien. Voy a copiar acá la definición, así la tengo. Y esta función entonces retorna la siguiente fórmula, que es altura dividido, no, perdón, peso dividido altura por altura. Esa fórmula es lo que devuelve la función, que corresponde al IMC, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso te decía yo si retornaba. Claro, retorna, quizás no te entendí bien entonces. Retorna un valor de tipo float. Y este valor que retorna lo asigno a esta variable, que después es la que voy a guardar dentro del vector, en esta posición, ¿no? En la posición i. Acá era lo mismo si esta invocación la poníamos acá, ¿no? Al vector le puedo asignar directamente la invocación esta. Y es válido también, ¿eh? Y nos ahorramos la definición de una variable. De cualquiera de esas formas es posible. Bueno, ingreso... Ah, esperen. Voy a cambiar, en vez de dejar la constante 100, voy a poner 5 valores nada más como para probar. Si no, voy a estar cargando los 100 datos. A ver. Historia clínica. Peso 56. Altura 1,78. Historia clínica. Bueno, cualquier valor, ¿no? Voy poniendo los que me parezcan. Y una más. Peso 110 y... Bueno, fíjense, acá apareció este cartelito, IMC de los pacientes, y acá muestra el cálculo. Bueno, no lo hice el cálculo, supongo que está bien, ¿no? Que es el valor de la altura, o lo cargué al revés. Cargué al revés, tendría que haber cargado, el primer valor que cargué tendría que haber sido el peso y después la altura. Claro, peso y altura. Porque sí, si no me quedó cualquier cosa. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Así probamos algo para ver bien. Claro, yo acá en la lectura leo peso y después la altura. Y yo lo que cargué fue, cuando hago acá, hago peso, altura por altura. Ah, no, está bien entonces. Está bien. No, lo único que hay en la 26 sí. Dice altura y está capaz eso, no, o eso. No, está bien. Está bien, yo leo, la primera variable que leo corresponde al peso y la segunda variable que leo es la altura. Está bien.
Entonces, si yo hago la cuenta, a ver, voy a poner menos personas, lo voy a probar con 2 y voy a hacer el cálculo, a ver si lo puse en el orden correcto. Poníamos 59 y 1,78 y el otro, por ejemplo, 110 y 1,50. A ver si me hago la cuentita, era la altura, no, era el peso por altura sobre altura por altura. Si yo hago 1,78 por 1,78, da 3,16, 59 dividido 3,16, me da 19,67. Sí, está. Está bien, me había confundido porque creí que lo que había solicitado cuando armé el scanf, que primero ingrese la altura y que después ingrese el peso. Me confundí ahí. Entonces yo digo, en la forma que lo cargué al revés, pero no, están bien los datos. Bueno, así lo armamos más o menos, hicimos lo que pide el enunciado, ¿no? Recuerden esto, declaramos una constante que la usamos durante todo el ejercicio, que es la constante que contiene la máxima cantidad de elementos que puede tener el vector. Y después, a ver, acá vamos a poner otro barra n, esto vamos a sacarlo, y pongo barra n. Y bueno, si yo ahora quiero modularizar la carga de datos,